¿Cómo están, queridas alumnas y alumnos? Muy buenos días. Hoy día vamos a trabajar cierta multiplicación de números complejos, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver cómo se multiplican de la forma binomial, ¿ya? Y cómo se multiplican, ¿cierto?, de la forma par ordenado. ¿Estamos? Ahora, ustedes eligen cuál de las dos van a ocupar. Recuerden, ¿cierto?, que todo número de la forma binomial lo pueden representar como par ordenado y viceversa. Por lo tanto, tienen que ver ustedes, elegir lo que lo que les cuesta menos, lo que encuentran menos complejo, ¿cierto? Lo que les es más sencillo. ¿Estamos? Yo voy a ver las dos formas. Partamos entonces, dice, sea, ¿cierto? Z sub 1 igual a más BI, Z sub 2 igual a C más DI, o bien, ¿cierto? Z sub 1 igual a A, B, Z sub 2 igual a C, D. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer primero la parte binomial. ¿Ya? La forma binomial, la ventaja que tiene es que es la multiplicación de dos binomios. ¿Ya? Es decir, A va a multiplicar primero a C y después a DI. ¿Estamos? Entonces la parte real A, ¿cierto? Multiplica primero a C, que sería A por C, más, ¿cierto? A por DI. ¿Estamos? Y después, ¿cierto? DI multiplica a C y luego a DI. Es decir, lo mismo que multiplicar binomio en álgebra. ¿Estamos? Entonces sería BI por C, ¿cierto? Que me va a quedar BI por C más, ¿cierto? BI por DI, que fíjense acá va a quedar BD y cuadrado. ¿Ya? Ojo con eso, que eso es como lo nuevo. Fíjense, BI por DI, ¿cierto? Me va a quedar BD y cuadrado. ¿Estamos? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tengo AC, ¿cierto? Tengo AC ahí, que sería ese producto. Y estos dos se dan cuenta que quedan con el I. Por lo tanto, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener ADI más BCI, que se transformarían, ¿cierto?, en parte imaginaria. ¿Ya? Y observen lo que pasa acá. Este I cuadrado es menos 1, entonces acá me va a quedar BD por menos 1, ¿cierto? Entonces finalmente va a quedar AC más ABI más BCI menos BD, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Que tengo una nueva parte real. Al multiplicar al multiplicar dos números complejos, ¿cierto?, que son imaginarios puros, o sea, que tienen solamente parte imaginaria, generan un real, ¿ya? Entonces ya, vamos a terminar. Esto va a quedar AC menos BD, que va a ser la parte real, más AD más BC y que sería la parte imaginaria. ¿Estamos? Miren, probablemente con letras es un poquito enredado, sobre todo si no le tienen mucho cariño al álgebra, ¿ya? Pero con números es distinto, ¿ya? Con números probablemente se simplifica mucho más, ¿estamos? Pero es importante que yo haga esta parte algebraica primero, ¿estamos? Porque algunos, cierto, necesitan esto y otros después se dan cuenta que con la parte numérica puede ser más sencillo, ¿ya? Fíjense, cuando usamos la multiplicación usando pares ordenados, usamos la fórmula, esa fórmula que yo le enseñé una vez para demostrar, ¿cierto?, que i cuadrado era igual a menos 1. ¿Se acuerdan que yo hice un video demostrando, ¿cierto?, que el i cuadrado era igual a menos 1? ¿Ya? Entonces, yo ahí le explicaba la fórmula. Aquí hay una fórmula y eso dice que a, b multiplicado por c, d se resuelve de la siguiente forma. Se multiplica a por c, se le resta b por d, coma, y acá, ¿cierto?, voy a multiplicar a por d y le voy a sumar b por c. Y esa es la fórmula. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de que esta fórmula y estas son lo mismo? Fíjense a lo que llega acá y fíjense a lo que llega aquí. Parte real, parte real, parte imaginaria, parte imaginaria. Es lo mismo. ¿Ya? Ya, veámoslo con números.
No, supongamos, ¿cierto? Con números, por ejemplo, ¿cierto? Tengo Z1 igual a 3 más 7i y Z2 igual a 2 más 9i. ¿Ya? Y voy a multiplicar Z1 por Z2. Entonces me va a quedar, ¿cierto? 3 más 7i multiplicado por 2 más 9i. ¿Ya? Entonces el 3 multiplica al 2 y luego el 9i. Y luego el 7i multiplica al 2 y después al 9i. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Sería 3 por 2, ¿cierto? 6. 3 por 9. 3 por 9i. 27i. ¿Estamos? Después, 7i por 2. Eso me va a quedar, ¿cierto? 14i. Y después 7i por 9i va a quedar, ¿cierto? Más 63i cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? 6, ¿cierto? Estos dos los puedo reducir. Los puedo sumar, ¿cierto? En este caso, 27 más 14, ¿cierto? Va a ser igual a, si no me equivoco, 7, 4, 11, 1, 3, 4, 41i. ¿Ya? Y acá, ojo, miren. Ese i cuadrado siempre, siempre, siempre va a cambiar ese signo. ¿Ya? Es decir, si el i cuadrado, ¿cierto? El término que tiene el i cuadrado queda positivo, acá va a quedar negativo. Y la i la absorbió el signo. No es que desaparezca. Pueden asumirlo como que desaparece, ¿ah? Pueden decir, ya desaparece la i, ¿cierto? Pero va a cambiar el signo. ¿Ya? Formalmente, ¿cierto? El signo es absorbido por ese i cuadrado que es un menos 1, por eso lo cambia. ¿Ya? Ahora, si acá me hubiera quedado negativo, ¿cierto? Si esto hubiera quedado negativo, acá pasa positivo. Y ahora finalmente lo pueden reducir, ¿cierto? 6 menos 63, que eso me va a quedar, si no me equivoco, menos 57 más 41i. ¿Ya? Voy a hacerlo, no tienen que hacerlo de las dos formas claramente, ya yo lo voy a mostrar ahora de las dos formas para que ustedes lo vean. Supongamos que lo multiplico como pares ordenados. Me es más sencillo, transformo eso a pares ordenados, supongamos eso. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que multiplico 3 por 2, 3 por 2, 6, y le resto el resultado de 7 por 9. Coma, después multiplico 3 por 9, que sería 27, y le sumo el resultado de 7 por 2, que es 14. Aquí llegamos, 6 menos 63, ¿cierto? Que sería menos 57. Y 27 más 14, ¿cierto? Que me va a quedar 41. ¿Se dan cuenta que llego exactamente a lo mismo? Ustedes tienen que elegir, ¿cierto? Lo que les acomoda más. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Voy a ocupar este espacio de acá para hacer el ejemplo ahora. Acá. ¿Ya? Supongamos ahora, ¿cierto? Que quiero multiplicar 1 más 3i por 8 menos 5i. ¿Ya? Estoy multiplicando dos complejos en su forma binomial. Entonces, el 1 multiplica el 8 y luego el menos 5. 1 por 8 es 8. 1 por menos 5i menos 5i. ¿Ya? Después, ¿cierto? El 3i multiplica al 8 y luego al menos 5i. 3i por 8 me va a quedar, ¿cierto? 24i. Y más 3 por menos 5 me va a quedar menos 15i cuadrado. Entonces acá tenemos 8 menos 5 más 24, ¿cierto? Que es, si no me equivoco, 19i. Positivo, ¿cierto? Porque el mayor es positivo. Y acá lo pasa, fíjense, ese i cuadrado va a hacer que este signo se transforme a más. Y la i puede ser una forma no formal, una forma coloquial, ¿cierto? Poco ortodoxa, puede ser una forma, ¿cierto? Ese i cuadrado desaparece, pero va a transformar ese menos en un más. Y acá me va a quedar más 15. Siempre va a cambiar el signo. Si el término que está con i cuadrado, ¿cierto? Está positivo, queda negativo, y si está negativo, queda positivo. Y termino, sumo ahora, ¿cierto? 8 más 15, que es 23, y le sumo 19i. Y ahí lo terminé. ¿Ya? Y ahí está listo. Si lo hubiera hecho con pares ordenados, lo mismo con pares ordenados, ¿cierto? Lo transforman.
1 más 3i, ¿cierto? Es 1,3 por 8 menos 5i es 8, menos 5. Tienen que tener claro que cuando usan pares ordenados no se usa la i, ¿ya? No se usa la i. Entonces dicen que es 1 por 8, 8 menos 3 por menos 5, que sería menos 15. Coma, después tengo, ¿cierto? 1 por menos 5, que es menos 5, más, ¿cierto? Más 3 por 8, que es 24. Me quedo medio justito ahí en el borde. Entonces, acá 8 menos 15 pasaría más, ¿cierto? 8 más 15, que me va a quedar 23. Y menos 24 más 20, perdón, menos 5 más 24 va a quedar 19. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Exactamente lo mismo. Ustedes eligen cuál van a ocupar, binomio o pares ordenados. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Supongamos que ahora, ¿cierto? Le piden lo siguiente. Le piden un número complejo al cuadrado. Supongamos que z es igual a 3 menos 7i y le piden z al cuadrado. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo 3 menos 7i al cuadrado. Opción 1, cuadrado del binomio. Ya, resolver esto por el cuadrado del binomio, que sería el cuadrado del primer término, ya 3 al cuadrado. Después en este caso, como hay un menos, ¿cierto? Menos el doble del primero multiplicado por el segundo. Ojo, el signo menos ya lo asumí acá. No se pone ahí porque lo asumí aquí. ¿Estamos? Si acá le ponen más, le ponen el menos ahí. Si le ponen el menos acá, si ya asumen el signo, ¿cierto? Esto lo dejan positivo porque el signo ya está acá. ¿Ya? Más 7i al cuadrado. Entonces eso me va a quedar 9, ¿cierto? Menos 2 por 3 es menos 6. Y menos 6 por 7 menos 42i. Y 7i al cuadrado, ¿cierto? Ojo aquí, tienen que tener súper cuidado. Eso me va a quedar más 49i cuadrado. Entonces 9 menos 42i. Y este i cuadrado cambia el signo. Por lo tanto me va a quedar menos 49. Finalmente el resultado va a ser menos 40 menos 42i. ¿Ya? Menos 40 menos 42i. Y ahí está terminado. Otra opción de hacer lo mismo, alternativa. Lo que les digo siempre. Una cosa, traten de aprenderse bien el cuadrado del binomio. Ya les va a ahorrar tiempo. Pero si no se lo saben, esto mismo, ¿cierto? Lo pueden resolver multiplicando 3 menos 7i por sí mismo. Por 3 menos 7i. Sin cambiar los signos, ¿eh? Iguales, iguales. ¿Ya? Entonces multiplicamos 3 por 3, ¿cierto? Y después 3 por menos 7i. ¿Ya? Entonces sería 3 por 3, 9. 3 por menos 7i, menos 21i. Después, menos 7i por 3, menos 21i de nuevo. Y menos 7i por menos 7i, menos por menos da más, ¿cierto? Más 49i cuadrado. Entonces me va a quedar 9 menos 21 menos 21i, ¿cierto? Me va a quedar menos 42i. Ahí tienen que reducir términos semejantes, lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Juntan los i con la i, los que tienen i con los que tienen i, o los imaginarios con imaginarios, y reales con reales. ¿Ya? Y este es cierto que se transformó en real, pero cambia de signo, el i cuadrado, ¿cierto? Menos 49. Y me va a quedar 9 menos 49 menos 40, ¿ya? Y el menos 42. Y llego a lo mismo, me demoro más, pero llego exactamente a lo mismo. ¿Estamos? Ahí tengo la multiplicación. Hay multiplicaciones en las cuales, ¿cierto? Puede quedar al revés, ¿ya? Fíjense, voy a hacer este ejemplo acá. Voy a multiplicar, fíjense, último ejemplo. Supongamos que quiero multiplicar 3i, un imaginario puro, por un número complejo, por el complejo 11 menos i. ¿Ya? Entonces, multiplico así, aquí lo más, ¿cierto? El 3i multiplica al 11i y eso me va a quedar 33i.
y después el 3i multiplica el menos i, ¿cierto? Que me va a quedar menos 3i al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá pasó, ¿cierto? Que me quedó 33i, y acá el i cuadrado cambia el signo, ¿cierto? Más 3. ¿Ya? Entonces como que ahí los alumnos de repente se confunden, me dicen, pero profesor, pero me quedo... No, ustedes lo ordenan si quieren, po. ¿Ya? La parte real más la parte imaginaria, da lo mismo. Recuerden que ese orden, ¿cierto? Es más bien de costumbre, ¿no? Lo importante, ¿cierto? Es tener claro cuál es el imaginario y cuál es el real. ¿Ya? Ahora, donde sí es importante el orden es cuando están escribiendo, ¿cierto? Con pares ordenados. Ahí va primero el real y después el imaginario. Pero cuando son binomios, ¿cierto? El orden no importa mucho. ¿Por qué razón? Porque el i, esa letra, me está indicando cuál es la parte imaginaria. Después te voy a decir que lo ordenan así. Da lo mismo, ¿ya? ¿Estamos? Espero haber sido claro, ¿ya? Les voy a dejar ejercicios de multiplicación de números complejos para que puedan resolver, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas, que estén súper bien. Cuídense harto. Chao, chao.